Buenas noches, estimados oyentes. Estamos en el programa Tumpa en Radio, Radio Amboró, FM 89.5, transmitiendo desde Santa Cruz, transmitiendo por la frecuencia modulada radio y también transmitiendo por streaming en la plataforma Facebook. En nuestra página pueden encontrarnos y ver el video, las imágenes de esta conversación, de esta charla en Facebook, en la página Tumpa. Soy Luis Cristian Rivas Salazar y bueno, pues en esta oportunidad estoy junto a Aarón Mariscal. ¿Cómo estás, Aarón Mariscal? Hoy vamos a hablar sobre una persona muy interesante, Marcelo Terceros Banzer. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues sí, listo para hablar acerca de este tremendo personaje. Es así, vamos a hablar, estimados oyentes, sobre Marcelo Terceros Banzer. Muchas personas han escuchado este nombre porque justamente el tercer anillo externo que está entre la Bush y la Banzer, la avenida Banzer, lleva su nombre de esta persona, Marcelo Terceros Banzer. Y si usted no lo conoce o no ha escuchado hablar de él, porque muchas veces decimos tercer anillo externo, pero los anillos, las avenidas tienen un nombre de gente que ha hecho algún tipo de acción cívica o ha aportado algo a la sociedad. Y en este momento, en este caso, en este día, vamos a hablar sobre Marcelo Terceros Banzer. Estén pendientes, nos van a escuchar, pero será después de la pausa publicitaria. ¿Por qué baja el consumo de energía eléctrica cuando hace frío? Con el frío cambian nuestros hábitos de consumo. Los electrodomésticos que sirven para combatir el calor, ventiladores y acondicionadores de aire, se usan menos o directamente no se usan. También nuestro refrigerador se vuelve más eficiente porque el motor trabaja menos para refrigerar los alimentos. No controlamos el invierno, pero sí la energía. CRE, la energía de nuestra gente. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Hichituriki Taruma. Chichituriki Taruma. Maravivosi Motaku. Toborochi Cedro Trompillo. Coquito Sose Momoki. Curupau Morapakai. Motoyore Cuchipupesi. Dígame usted que sí, que cuidará usted de mí. Donde hay árboles hay vida. Sahuapac, el agua de todos. Es importante la salud para nosotros y como Grumeso estamos complacidos en atenderlo. Grumeso Medicina General, Ginecología, Pediatría y Medicina Interna, especialidades en urología, cardiología, traumatología, cardiovascular, odontología. Tenemos cirugía de vesícula laparoscópica, hernia, y toda la cirugía laparoscópica y atendemos 24 horas al día. Nosotros le brindamos una atención de salud permanente 24 horas al día, 7 días de la semana y los 365 días del año. Y con seguridad van a encontrar todos los profesionales, todos los equipos médicos son nuevos, son de punta, tenemos laboratorio y los medicamentos. Así que estamos cordiales para atenderle a todos ustedes con los brazos abiertos. Grumeso, su salud, nuestro compromiso. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre. El Louvre marca la distinción. El Louvre ofrece variedad de modelos y colores de traje para cada ocasión. El Louvre, calle Suárez de Figueroa, número 34. Continuamos, estimados amigos, como hemos mencionado en la introducción, hoy día estamos junto a Aarón Mariscal, una persona pues que tengo entendido que ha estudiado comunicación y que nos va a hablar sobre una persona muy importante dentro de lo que es Santa Cruz, el señor Marcelo Terceros Banzer, que el 24 de agosto se estuviera cumpliendo y se estuviera festejando 100 años del natalicio de este señor muy destacado en la sociedad cruceña. Pero antes de entrar en la materia, yo quiero que por favor mi invitado
Aarón Mariscal se presente. Aarón Mariscal, por favor, ¿qué has estudiado y cómo llegaste al pensamiento de Marcelo Terceros Banzer? Muchas gracias. Bueno, yo soy licenciado en comunicación por la Gabriel René Moreno y a pesar de eso, pues mi interés mayor siento que está en la historia, en la investigación de temas sociales, políticos también, filosóficos. Y fue así que llegué, bueno, con el paso del tiempo y con los vaivenes de la vida, a Radio La Voz Universal. Y en La Voz Universal he continuado un programa iniciado antes por Gilberto Rueda que se llama Semblanzas. Y gracias a Semblanzas he sacado, digamos, pequeñas biografías de personajes del oriente boliviano que contribuyeron a nuestro país o al mundo. Y ahí fue que di con este señor, Marcelo Terceros Banzer, para el cual entrevisté a Óscar Tercero Suárez, que es su hijo. Y a partir de entonces, y al descubrir lo prolífica que es su obra, viendo más y más de a poco, fui dando cuenta de que este señor tenía un enorme potencial para la historia del pensamiento, de la filosofía, del derecho, de la diplomacia, porque fue un hombre multifacético, ocupaba varios, por así decirlo, varios tentáculos de influencia en el buen sentido de la palabra y logró hacer aportes muy interesantes a nuestra región. Sí, justamente nuestro amigo Aarón nos trae unos libros que son unas joyas y que, bueno, vamos a estar tratando algo porque este 24 de agosto, Aarón, estamos recordando 100 años del natalicio de Marcelo Terceros Banzer y obviamente necesitamos recordarlo, necesitamos que las autoridades, por ejemplo, rindan homenaje y nosotros como ciudadanos y nosotros como personas que estamos en la comunicación, en el manejo de las ideas, necesitamos un poco aclarar o difundir o divulgar las ideas de Marcelo Terceros Banzer. ¿Tú sabes de alguna actividad que se estuviera realizando a nivel estatal para estos 100 años de su natalicio el 24 de agosto? Concretamente, hasta donde sé, no se está haciendo algo a nivel estatal, pero sí de parte de la familia hay el interés, hay la iniciativa en realizar un libro, en principio un libro que sea su biografía de Marcelo Terceros, y bueno, a ver qué otra posibilidad surge, porque rumbo hacia esa fecha, el 24 de agosto de este 2026, se está de momento haciendo algo que yo me ocupo más que todo de eso, el blog, un blog que recopila los escritos de Marcelo Terceros para difundir ampliamente en internet y también sus pensamientos en redes sociales, páginas de Facebook y de Instagram con su nombre, Marcelo Terceros Banzer, para a partir de esas páginas divulgar fotografías de él y frases suyas, pequeños extractos de sus pensamientos, así como también en Flickr, que es una plataforma de fotografías que sirve para colección de archivo histórico, material que puede ser muy útil para investigadores académicos que en Internet busquen acerca de personajes del oriente boliviano. Un poco para que la gente que nos esté escuchando, el amable oyente, vaya un poco influenciando o que vaya entendiendo ¿cuál es el pensamiento de Marcelo Terceros Banzer? En realidad él ha sido abogado, ha sido periodista, ha sido político, diplomático, docente de la Universidad Gabriel René Moreno y una persona defensora de lo que es el catolicismo y la doctrina social de la Iglesia Católica, también militante de la Falange Socialista Boliviana. Aarón. Marcelo Terceros era un nacionalista, como tal lo mencionó, miembro de la Falange Socialista Boliviana, y un hombre muy dedicado a la actividad de difusión de todas estas ideas, el catolicismo, la doctrina social de la Iglesia, el hispanismo también, porque Marcelo Terceros era muy amante del legado hispánico en América y especialmente en Bolivia, especialmente en Santa Cruz. Y en virtud de eso es que tiene obras que rondan estos temas, como por ejemplo la que sostiene él mismo, que es su tesis de grado para obtener la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, que se realizó en los años 40, ya para graduarse, ¿no?, de la Gabriel René Moreno, que se titula El Maestro Fray Francisco de Vitoria, Orden de los Predicadores,
como un precursor del derecho internacional. Una obra muy magnífica en la que él, a partir de los estudios de otro estudioso, valga la redundancia del tema, Ángel Osorio y Gallardo, español, realiza el análisis de 3 reelecciones de Francisco de Vitoria, la de Iure Belli, de Indis y de Potestate Civili. Asimismo, Marcelo III tiene también cierto matriz de pensamiento que algunos podrían categorizar de conservador, de derechas y por supuesto nacionalista, y que tiene que ver con ese amor a la patria, al orden natural que le legó su pensamiento católico. Él fue miembro de Acción Católica en su juventud y también miembro de instituciones cruceñas muy valiosas como el Comité Cívico por Santa Cruz, del que fue un vocal, estuvo desde los primeros momentos del comité como vocal de esa institución. Un poquito para ver este asunto que, como dice Aarón, en mis manos tengo este libro, el maestro Fray Francisco de Vitoria, fundador del Derecho Internacional, un libro que llegaría a ser la tesis de Marcelo III Banzer, donde, pues ingresa en el pensamiento de un gran profesor de Derecho Internacional. Los abogados, los estudiantes de Derecho en las diferentes carreras y facultades, en algún momento llegan a estudiar a Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria como representante de la Universidad de Salamanca, una universidad española pues que ha influido no solamente en Europa, sino en todo lo que significa la cristiandad, como antes se llamaba, digamos, a Europa, ¿no? A Europa antes se llamaba la cristiandad, y a partir de ahí, de las universidades y esa influencia que hemos recibido de lo que es el cristianismo que ha venido hasta la América, a las Américas, a las nuevas tierras, y aquí surge lo que los españoles traen también, educación y conocimiento. Eso hay que decir muy bien y muy claro, porque muchos han ido con la leyenda negra de decir que los españoles nos han esclavizado, nos han colonizado, han traído muerte, violación, violencia, pero hay que ir un poco desmitificando cada vez que podamos, porque los españoles han traído también conocimiento, sobre todo escuelas en Bolivia, lo que era el Alto Perú, lo que es la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, la Academia Carolina, que han ido influenciando en ideas no solamente a los españoles, a los criollos y a los mestizos, también a los indígenas. Por ahí también tenemos, por ejemplo, a Vicente Pasoscanqui, quien era una persona de Sorata en La Paz, que era indígena, aymara, que sabía hablar español e inglés, y que en algún otro momento vamos a hablar de Vicente Pasoscanqui, pero son casos que tienen que llamar la atención. En este caso específico, Fray Francisco de Vitoria, un maestro de lo que es el derecho internacional, estudiado por Marcelo III Banzer, que es un libro muy interesante y muy importante para quienes les gusta un poco indagar en lo que son estas ideas, y seguramente a Marcelo III Banzer le han gustado, digamos, ¿no? Tenemos otro libro aquí, al margen de mis lecturas, de Marcelo III Banzer, que es un poco más amplio. ¿Nos puedes comentar sobre este libro? Más o menos qué tiene que ver. Parece que es un poco de algunos nombres, diccionarios, apuntes, al margen de mis lecturas. Dice, muy interesante el título, es decir, uno cuando tiene una lectura pone a veces al margen de los libros algunas anotaciones, algunos puntos, o resalta algo, Aarón. Correcto, de eso se trata justamente. El libro recopila apuntes realizados por Marcelo acerca del libro que él leía. Resulta que cuando él era muy joven, pues le llegaban libros muy interesantes, ya sea de parte de sus hermanos o sus profesores mismos que le regalaban, y varios de estos libros trataban de temas muy trascendentes, como el quién somos y hacia dónde venimos, en el sentido histórico, en el sentido de la historia de las ideas, de la política,
Y a partir de estos libros, de algunos de estos libros que él tomaba apuntes, fue acumulando información y organizándola de manera cuidadosa, detenida. Y este libro recopila entonces apuntes de varios libros en concreto. Uno de ellos es el de los conquistadores del Chaco y de Santa Cruz de la Sierra, venidos por el Río de la Plata y el Paraguay, así se titula, de Ricardo de la Fuente Machaín. Otro es Historia de la Conquista del Río de la Plata y el Paraguay, de Enrique de Gandía, y otro, Historia de la Conquista del Oriente Boliviano, de Enrique Finot. Estos libros, lo que trata de hacer Marcelo con ellos es extractar de ellos información valiosa acerca de, por ejemplo, los conquistadores que pasaron por estas tierras, el Río de la Plata, el Virreinato del Perú, bueno, las regiones de Mojos, Chiquitos, durante la conquista española. También sigue los pasos de Ñuflo de Chávez, de cómo fue que él conquistó estas tierras, cómo exploró, y bueno, también recopila unos dos escritos muy particulares, muy interesantes, que también se ubican aquí, los dos últimos que se citan, que son uno de ellos las actas capitulares de Santa Cruz de la Sierra, y el otro es el Alonso Soleto Pernia, Crónicas de Alonso Soleto Pernia, que apareció en el libro Cronistas Cruceños del Alto Perú Virreinal. Y lo que trata de hacer aquí Marcelo es recopilar estos escritos ya existentes, ordenándolos con el fin de difundirlos para que la gente pueda conocer un poco más acerca de cómo se vivía en nuestra región de Santa Cruz en aquella época de la cristiandad hispánica. Me parece muy interesante este libro porque habla específicamente de esta zona, ¿no? Porque, por ejemplo, en la zona occidental hay también historiadores que han visto un poco lo que ha sido el avance de la conquista, han relatado lo que ha sido el avance de los españoles y todo, pero aquí nos presenta algunos libros, ¿no?, de otros autores y le da, digamos, su punto de vista, entiendo yo, ¿no?, para un poco divulgar estos libros de historia de la conquista en este sector oriental. Sí, lo que trata de hacer Marcelo más que todo es recopilar datos concretos, datos objetivos, como por ejemplo fechas de nacimiento o de muerte de algunos conquistadores, fechas en que hubo acontecimientos importantes como el nombramiento de cargos especiales de algunos de ellos, o incluso fechas en que se llegó a tales lugares, nombres de lugares, zonas específicas a las que llegaron conquistadores como Ñuflo de Chávez y demás, con la intención de tejer los hilos de nuestra historia y contribuir así más a indagar en esa parte del pasado que a veces es muy difícil de recopilar, porque recordemos que la historia republicana es relativamente más fácil de hacer que la virreinal, porque por los medios tecnológicos que había para registrar los datos, ¿no?, documentos, imprenta y demás, mientras que en la época virreinal o época hispánica, o como algunos le llaman, colonial, era mucho más difícil debido a la precariedad de los medios para registrar información. Por ejemplo, no había fotografías, había pintura y demás. Y a partir de eso es que esta contribución resulta muy valiosa, especialmente en aquella época, en los años 40, porque ahora con la facilidad de Internet pareciera que podemos conseguirlo todo, pero en esa época conseguir esa información era un acto muy heroico. Tenemos en mis manos un opúsculo, esta vez un poco más corto, entiendo yo que puede ser un ensayo del señor Antonio Landívar Serrate, que tiene que ver sobre la vida, y entiendo yo, de Marcelo III Banzer de 1926 a 1988, impreso o publicado por el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, un colegio muy prestigioso aquí en Santa Cruz. Viene acompañado de varias fotografías muy interesantes sobre lo que ha sido la vida de Marcelo III Banzer en España incluso, que entiendo yo que pues él incluso llegó a ser caballero de la Orden Corpus Christi. Hay fotos en internet, etcétera, donde se lo ve en la España de Franco, ¿no? Este libro obviamente tal vez todavía está en las bibliotecas del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino. ¿Es un ensayo? ¿Se trata de un ensayo, Aarón? Sí, un opúsculo, como usted lo ha mencionado, escrito por el gran poeta Antonio Landívar Serrate, y fue resultado de un concurso al cual convocó el Colegio Santo Tomás en aquella época. Estamos hablando de 1990,
un par de años después del fallecimiento de Marcelo Terceros Banzer. El concurso buscaba recopilar información acerca de su vida y obra, y el ganador fue Antonio Landívar, que en estas páginas lo que relata él es la vida y obra de don Marcelo, incluyendo fechas, lugares, instituciones en las que participó, en las que lo estuvo presente, y como lo que mencionó usted, fotos también, fotos de varios momentos de su vida, como por ejemplo pues cuando fue embajador en España, representando a Bolivia, y por supuesto en la España de Franco, el general Francisco Franco. Y algo muy interesante es que en alguna página muy específica incluye este opúsculo una lista de condecoraciones que ha recibido don Marcelo Terceros como premiación a su trayectoria diplomática. Por ejemplo, la Orden de Isabel la Católica, al grado de Gran Cruz, al terminar su misión de boliviano en España, representante de Bolivia en España. Orden de Cruzeiro do Sul del Brasil, al terminar su misión en el Brasil. Orden de Alfonso X el Sabio, en grado de la Gran Cruz, por España. También por España el Instituto de Cultura Hispánica, una medalla por su participación en aquella institución, y Orden de la Bandera Yugoslava con coronas. Es así que Marcelo pues ha tenido una trayectoria prolífica al servicio de instituciones importantes, no solo para Santa Cruz y Bolivia, sino también a escala internacional, podríamos decir. Me parece muy interesante, digamos, de que él como diplomático haya estado en España y se haya desenvuelto de una manera muy interesante, muy destacada. Entiendo yo que lo hizo durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, ¿no? Que resulta también que es pariente del señor Marcelo Terceros o Marcelo Terceros Banzer, y que él habría estado sobre todo fungiendo esas actividades diplomáticas en España de Franco, ¿no? Poquito de acuerdo también con su pensamiento, porque si recordamos, Francisco Franco es recordado sobre todo por un apego a lo que es la doctrina católica, defensor del catolicismo. Yo entiendo que tú también eres una persona que estudia y comenta todo lo que es la doctrina social de la Iglesia Católica. ¿Cómo podrías tú, para que la gente entienda de manera clara cuál es la política de la doctrina social de la Iglesia Católica y qué podrías resaltar del gobierno de Francisco Franco? Si podrías, por favor, Aarón, comunicarnos eso. Sí, la doctrina social de la Iglesia es una serie de principios que se plantean para conseguir un orden justo en la sociedad, un orden natural rectamente realizado, y pues viene planteándose desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de 1891, es decir, hace más de 100 años. Y lo que plantea básicamente es que hay que lograr un equilibrio en las fuerzas, digamos, político-económicas de la sociedad, consiguiendo el bien tanto para los patronos como para los obreros, tanto para los jefes como para los empleados, la armonía sana entre ambos, ni la anarquía comunista, disgregadora, revoltosa, por así decirlo, ni tampoco los exabruptos de cierto liberalismo extremo que no se preocupa de los derechos del trabajador, sino un punto intermedio, digámoslo así, y resaltando ciertos principios como por ejemplo el pago de un salario justo a los trabajadores, la obediencia recta al jefe sin hacer cosas que a veces vemos, ¿no? Que se roban los obreros material de alguna empresa o demás cosas. Y también resalta un principio muy interesante de la doctrina social, que es el de subsidiariedad. Subsidiariedad, que quiere decir que el Estado debe no entrometerse en las instituciones, en los cuerpos intermedios de la sociedad, en la medida de lo posible. Por ejemplo, la familia, la parroquia, la universidad, el vecindario, a no ser casos verdaderamente extremos, cuando ya no haya una posible solución entre las partes dirimentes, los que están en litigio, en conflicto, ¿no? Ahí ya recién, pero siempre es bueno procurar evitar esa intervención del Estado en todo, como que se entrometa demasiado omnímodamente, como se diría. Y bueno, el gobierno de Francisco Franco, si bien no soy muy partidario de él, le tengo mis discrepancias, pero
Considero que, por lo que varios analistas resaltan, ha procurado de alguna manera, tal como lo mencionó, establecer los principios católicos en la política, como ser cierto orden natural, cierto principio de orden y de autoridad, digámoslo, cierto principio de orden y de autoridad frente a tantas anarquías, tantos, digamos, comunismos que han dejado un trauma profundo en España con la Segunda República, con las matanzas de campesinos, de curas, de monjas, de gente de todo tipo por culpa de las fuerzas revoltosas republicanas de aquel entonces. Esto yo, digamos, he utilizado un poco para que puedas explicarnos de qué trata la doctrina social de la Iglesia, porque él era parte de lo que es la Falange Socialista Boliviana. Y como bien sabemos, la Falange Socialista Boliviana era un partido que, aunque su nombre por ahí decía socialista, estaba más abocado a lo que es el conservadurismo, ¿no? El conservadurismo católico principalmente, y por eso de alguna manera eran enemigos, no sé si naturales o no, de lo que son los nacionalistas de izquierda, los entre comillas revolucionarios socialistas que se llaman, se autodenominan revolucionarios, mientras que los conservadores serían los fachas hoy en día, digamos, ¿no? Pero te menciono eso porque estamos ingresando en lo que Marcelo Terceros Banzer escribía, porque él escribía, ¿no? Aarón escribía en El Deber y en El Mundo como columnista. Correcto. Él escribía varios artículos sobre diversos temas y entre ellos, pues, la doctrina social de la Iglesia. Y de hecho, varios de sus artículos están recopilados en este libro que es Desde mi umbral. Este libro, pero Aarón, vamos a tocarlo porque me parece que es una recopilación muy importante de su obra, ensayos, artículos, pero amigos, será después de la pausa publicitaria. ¿Por qué baja el consumo de energía eléctrica cuando hace frío? Con el frío cambian nuestros hábitos de consumo. Los electrodomésticos que sirven para combatir el calor, ventiladores y acondicionadores de aire, se usan menos o directamente no se usan. También nuestro refrigerador se vuelve más eficiente porque el motor trabaja menos para refrigerar los alimentos. No controlamos el invierno, pero sí la energía. CRE, la energía de nuestra gente. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Chichituriki Taruma. Chichituriki Taruma, Maravivosi Motaku, Toborochi Cedro Trompillo, Coquito Sose Momoki, Curupau Morapakai, Motroyore Cuchipupesi. Dígame usted que sí, que cuidará usted de mí. Donde hay árboles hay vida. Sahuapac, el agua de todos. Es importante la salud para nosotros y como UNESO estamos complacidos en atenderlo. Promexo Medicina General, Ginecología, Pediatría y Medicina Interna, especialidades en urología, cardiología, traumatología, cardiovascular, odontología. Tenemos cirugía de vesícula laparoscópica, hernia y toda la cirugía laparoscópica y atendemos 24 horas al día. Nosotros le brindamos una atención de salud permanente 24 horas al día, 7 días de la semana y los 365 días del año. Y con seguridad van a encontrar todos los profesionales, todos los equipos médicos son nuevos, son de punta, tenemos laboratorio y los medicamentos. Así que estamos cordiales para atenderle a todos ustedes con los brazos abiertos. Prumexo, su salud, nuestro compromiso. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre. El Louvre marca la distinción. El Louvre ofrece variedad en modelos y colores de traje para cada ocasión. El Louvre, calle Suárez de Figueroa, número 34. Continuamos, amigos, en este programa Tumpa, hoy día tratando un interesante tema aquí por Radio Amboró, FM 89.5, en el programa Tumpa. Nos pueden ver también en la transmisión, en streaming,
por la plataforma de Facebook. Nos pueden ver ahí, ustedes pueden encontrar lo que es la página Tumpa Amigos. Mi nombre es Luis Cristian Rivas, estoy junto a Aarón Mariscal, una persona pues interesada en el pensamiento de varios autores, investigador, comunicador social, miembro de ICES, el Instituto Comunicación, ¿cómo que sería el ICES? Impulsando Ciencia, Economía, Educación y Salud. Exacto. Y ustedes pueden ingresar a las páginas, a las redes sociales de esta persona muy importante. Hay páginas que han sido publicadas para difundir, divulgar un poco sus ideas, como hemos estado mencionando. Pueden buscar en Facebook Marcelo Terceros Banzer. Y pueden buscar también en Instagram el nombre Marcelo Terceros Banzer. Van a encontrar ahí fotografías, extractos importantes de algunos artículos, su pensamiento, cosas muy interesantes porque esta persona necesita ser conocida, porque dentro de poco se van a cumplir 100 años de su aniversario de su nomástico el 24 de agosto. 24 de agosto de 2026 se va a cumplir 100 años. Y esperemos que si hay autoridades o hay gente que de ahí, de Secretaría de Cultura, que están viendo, que están escuchando, que ustedes pueden hablar con ellos, que se realicen algunos actos. Es una persona que tiene su nombre en el tercer anillo externo, como ya hemos mencionado, y que alguna vez ustedes indican, por favor, en el tercer anillo externo, Avenida Marcelo Terceros Banzer. Y estamos tocando ese tema hoy día, y justo nos toca hablar de este libro que es muy voluminoso, muy imponente, una presentación muy interesante, muy bonita. Aquí también vemos que hay una fotografía que está en la academia, Marcelo Terceros Banzer, Desde mi umbral, memoria periodística, ensayos críticos y conferencias. Obviamente estamos hablando de una persona muy instruida, leída, y hemos visto cómo él también era columnista, amigos, era columnista en El Deber y en el periódico El Mundo. En este libro, ¿qué podemos encontrar, Aarón? En este libro podemos encontrar artículos diversos sobre temas muy variados, que se agrupan en, por ejemplo, temas nacionales, temas internacionales, asuntos de la iglesia o incluso semblanzas. Marcelo también redactó breves semblanzas de personajes, tanto bolivianos como internacionales. Creo que tiene un artículo sobre Juan Pablo II en su visita por Bolivia y una fotografía también aquí. Una fotografía, exactamente. Él se encargó de darle un regalo al Santo Padre en su visita el año en la década de 1980, cuando estuvo aquí. Aquí podemos encontrar ensayos, artículos, yo creo que recopilados sobre los más diversos temas, incluso sobre lo que él le interesaba mucho, Santa Cruz. Creo que él amaba mucho Santa Cruz. Amaba mucho a Santa Cruz y se preocupaba por la integridad de sus instituciones. Hay artículos en los que... Cooperativista. Sí, cooperativista, exactamente. Formó parte de Cotas, por ejemplo. Él planteaba pues ideas que se relacionaban a buscar siempre el bien común, que es un concepto central en la doctrina social de la Iglesia. El bien común, el bien para todos, de la manera más apropiada posible, en la armonía de fuerzas, no con demasiadas peleas por asuntos que no son muy importantes. Buscaba la unidad pues en la verdad, en el bien, la verdad y la belleza, como todo cristiano debería hacerlo. Y en virtud de eso tiene artículos que tratan de proponer cosas muy buenas tanto para el desarrollo material, como por ejemplo las obras públicas y demás, como también para las relaciones personales entre los miembros de instituciones cruceñas, bolivianas. Y en la primera sección llama mucho la atención acerca de este tema. Estudios históricos e hispanistas. Era un hispanista, le gustaba España también. Sí, exactamente, le gustaba España. Varios de esos artículos se relacionan a un libro que titula Bolívar, por Salvador de Madariaga, y básicamente en estos artículos lo que Marcelo analiza es la idea de que Simón Bolívar ha sido un personaje complejo, que no fue ni el
por lo menos en la perspectiva de Marcelo, ni el héroe idílico que nos presentan como Santo Salvador, como también tampoco un villano que disgregaba patrias. Lo que él trata de hacer es matizar el análisis, porque en su época este libro, Bolívar, de Salvador de Madariaga, llega a Bolivia y recibe muchas críticas, especialmente en el occidente. Y Marcelo dice, bueno, parémoslo, esto está yendo demasiado lejos, tratemos de ser más objetivos, pensar con la cabeza fría y no nos ofendamos porque alguien insulte a Bolívar, considerado el padre de la patria en Bolivia. Tratemos de hacer un análisis objetivo, imparcial, histórico, académico, y por eso es que él escribe matizando varios puntos de vista. En un pie de notas, Aarón, hoy en día, por ejemplo, hay una corriente revisionista de todos los mitos y de todo lo que son nuestros héroes incluso, y hay una corriente que está revisando la vida y la historia que ha sido escrita muy a favor de Simón Bolívar, y obviamente Simón Bolívar se lo ve y se lo estudia en los colegios, tiene gran presencia en el Estado con monumentos, con su figura está en las oficinas públicas junto a Sucre, Bolívar y Sucre, el primer presidente de Bolivia. El nombre de Bolivia está en honor a Bolívar, pero hoy en día hay una corriente que trata de ver o trata y ha encontrado mucha prueba, mucho de lo que significa historia, que involucran a Bolívar con la masonería inglesa, y que él habría sido pues parte de toda esa estrategia de la masonería inglesa para destruir lo que ha sido el imperio español, y que estas tierras eran parte de España, por algo se llamaban virreinatos, no éramos personas de segunda clase, sino que éramos parte de España. España nos consideraba a todos nosotros como españoles, eso hay que decirlo, mientras que los ingleses han llegado a esas tierras a destruir, a matar a todos los pieles rojas, a los indígenas, no se han mezclado, no hay mestizaje, los han llevado a reservas, una carnicería total en esas tierras, llevándolos a reservas hasta destruirlos y hacerlos desaparecer, y nadie dice eso, ¿no? Correcto. Mientras que con la llegada de los libertadores, entre comillas, toda esta tierra se divide en países pequeños y pobres, y salen a los gobiernos presidentes masones, así deberíamos decirlo. No sé si estás de acuerdo o mejor nos censuramos aquí. Sí, es muy cierto, hay una corriente. Es muy cierto, hay una corriente revisionista en la investigación académica últimamente que tiende a cuestionar lo que conocemos como independencia, que más le llaman emancipación. Algunos le dan otro nombre a estas guerras de independencia hispanoamericanas como guerras separatistas de América, porque separaron nuestros países de España, integrábamos un gran un reino de reinos. Otros le dicen revolución de los reinos de Indias, y pues básicamente estas tesis revisionistas coinciden en señalar que no debemos idolatrar el proceso emancipatorio hispanoamericano como si fuera una religión civil, algo incuestionable, algo que si mostramos datos objetivos que cuestionan esto, que somos unos herejes, que debemos ser condenados. Hay que tener cierta apertura de mente para comprender que fue un proceso complejo, fue una guerra civil entre españoles, así lo reconoce Marcelo, de hecho, en estos artículos de Bolívar por Salvador de Madariaga, y pues tiene su grado de complejidad que no podemos juzgar simplemente como un blanco-negro, españoles malos versus masones buenos. A Terceros Banzer le interesaba muchos temas que podríamos leerlo, releerlo en este momento. Por ejemplo, la descentralización. Él tocaba, por lo visto aquí, temas de lo que es la descentralización, el regionalismo, también trataba esos temas, la planificación regional, el marco institucional del desarrollo equilibrado. Era una persona que estaba viendo todo lo que significa el centralismo paceño, con lo que es el desarrollo de Santa Cruz. Aarón. Correcto. Marcelo, en línea con el pensamiento cruceñista, trata de establecer una serie de principios que nos lleven a la sana acción política para
coincidir en el bien común. En nuestro caso, pues sabemos que Santa Cruz ha sido una región históricamente marginada, y pues Marcelo es firme defensor de Santa Cruz, así como lo fue su padre, don Adalberto III Mendívil, también un gran hombre que actuó en pro del ferrocarril, por ejemplo, que conecte Santa Cruz con Cochabamba, que al final no se pudo concretar, pero que forma parte de esas luchas cívicas. Marcelo también forma parte de estas instituciones como el Comité Pro Santa Cruz o la Unión Juvenil Cruceñista, dándoles consejos a los jóvenes para orientar su acción política sanamente. Y pues debemos recordar que esta lucha por la descentralización no es algo que se deba promover, digamos, como un odio hacia el occidente, sino como una integración sana, es decir, darle a Santa Cruz lo que le corresponde y, por supuesto, las otras regiones que también obtengan sus propios beneficios que merecen en pro del desarrollo de todo su territorio y del bien de su gente. Aquí también veo, estimados amigos, que en Semblanzas, que esta vez la última parte, donde toca pues algunos, nos muestra, describe o habla de forma escrita sobre algunos personajes muy importantes, y me llama la atención Semblanza de Adela Zamudio, es decir, que él, como un católico conservador de derecha, también hablaba de personas que, por ejemplo, en ese momento Adela Zamudio es feminista de primera ola, digamos, no de tercera, porque Adela Zamudio, si nosotros leemos, por ejemplo, sus poemas Nacer Hombre, ¿no?, o otras poesías, sus cuentos, etcétera, nos damos cuenta de una capacidad intelectual. Por algo tal vez Adela Zamudio ha sido laureada por sus pares hombres, poetas, escritores, quienes tenían a Adela Zamudio como una intelectual del mismo nivel, del mismo valor. Y entiendo, tal vez, no he leído, quisiera leer, voy a buscar este libro con muchas ansias, que entiendo yo que Marcelo III Banzer tal vez se encuentre aquí con Adela Zamudio como un par intelectual. Aarón, ¿es así o me estoy equivocando tal vez? No sé, ¿tú leíste eso? Sí, lo leí. Marcelo lo que trata de hacer con cada semblanza es describir objetivamente a cada personaje, exponer su pensamiento y, por supuesto, promover la idea de que se lo estudie más, se lo admire. Y Marcelo, considero yo, esto ya es una opinión personal, de buena fe creyó en que Adela Zamudio pues tenía un pensamiento rescatable. Yo creo que hay cosas mucho más que cuestionables y que está pendiente hacer un estudio crítico muy profundo de Adela Zamudio para que desmitifiquemos su figura. Y bueno, como muchos católicos de buena fe, Marcelo pues terminó seguramente creyendo que Zamudio hizo mucho bien a la sociedad, como también muchos católicos que se entusiasman mucho de buena fe con pensadores o figuras que tal vez no son muy rescatables, que digamos, llámese Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, habiendo figuras muchísimo más poderosas en el pensamiento católico que merece más la pena rescatar, como Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio, los doctores de la Escuela de Salamanca, Etienne Gilson, el gran tomista, y muchos otros más. Pero de todos modos sí es muy rescatable esta serie de semblanzas que él hace, porque nos permite ver la perspectiva de un intelectual acerca de personajes de nuestra historia boliviana, y también recordemos que hay varios otros autores bolivianos de los que se ha hecho recopilación de sus escritos y que también han realizado semblanzas de personajes que ellos consideraban interesantes. Carlos Montenegro ha escrito biografías pequeñas de varios personajes, Carlos Medinaceli y demás otros intelectuales de nuestro país. Entiendo yo que el ICES en sus páginas digitales tiene un ensayo en contra de Adela Zamudio, he leído. Sí, y ahí me citan porque tengo un artículo a favor de Adela Zamudio, pero bueno, hay que ver eso desde otro punto de vista. En este momento yo quisiera un poco, amigos, difundir un poco lo que es la página Marcelo III Banzer en lo que es la plataforma Facebook. Aquí hay fotografías muy interesantes de este señor y, por ejemplo, frases que podemos un poco divulgar y comentar. Por ejemplo,
Hay una que viene de su escrito Cristo Rey Eterno, que se publicó en El Deber, y la fotografía donde él está comulgando como caballero del Corpus Christi. Y dice así, esto es textual: católicos que me escucháis, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, obreros y patronos, todos unidos en la común sumisión a este Rey Eterno, pongamos el hombro en la tarea de recristianizar la sociedad, haciendo que en ella reine Cristo, que en ella impere Cristo, que en ella venza Cristo. Cristo Rey Eterno. ¿Es necesario leer esto hoy en día, Aarón? Sí, muy necesario, mucho más que necesario, porque si bien hay muchas personas que contribuyen al bien de la sociedad independientemente de su religión o su irreligión, y logrando conocer y difundir ciertas verdades naturales para constituir el bien común, el cristianismo lo que hace es elevar esos bienes naturales a lo sobrenatural, mediante la gracia sobrenatural, o como decía Santo Tomás, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Es decir, lo que trata de hacer Marcelo con este tipo de pensamiento es resaltar la necesidad del cristianismo para el bien de la sociedad, para que reine la armonía entre todos, las virtudes, la vida virtuosa, que los clásicos paganos también han sabido entender. Los grecorromanos, la cultura grecorromana, ha sabido llegar a ciertos principios naturales que el cristianismo rescató a lo largo de su historia, por ejemplo, con los monjes copistas, y pues ha realizado una serie de simbiosis, cribando, ¿no? Filtrando lo bueno, lo malo y rescatando de todos aquellos pensadores no cristianos lo que es muy útil, sano y necesario para la sociedad. En las páginas de Facebook y de Instagram, a las cuales les invitamos a ingresar, tenemos los siguientes extractos que me parecen muy interesantes. Entendemos la democracia en el sentido que los países de Occidente le han dado, como un sistema en que un ambiente de verdadera libertad pueda aceptarse como natural en el Estado, el pluralismo político y el derecho a disentir de los gobernantes, principios editoriales. Y este otro también que está en principios editoriales, el respeto a los derechos de la persona humana, inviolable en su intimidad y en sus opciones, es la base del orden civil y del desarrollo socioeconómico. El respeto de los derechos de la persona humana y la democracia como temas de Marcelo III Banzer. Así es. Marcelo se posicionaba a favor de cierto orden civil. Podemos resaltar palabras clave, ¿no? Orden, jerarquía, autoridad, frente a algo que muchas veces se promueve desde corrientes izquierdistas o marxistas, que es la anarquía, el desorden, el caos, la revolución constante o revolución permanente. Y pues Marcelo ha vivido los desastres anárquicos de, por ejemplo, la época de los años 50, con el MNR y los campos de concentración. De hecho, Marcelo mismo fue confinado a campos de concentración. Se lo llevaron secuestrado allá al altiplano y estuvo durante 2 años y un poco más sufriendo los vejámenes de pues los que lo tenían prisionero. Por MNR prácticamente, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar en estos 100 años de recordar el nacimiento de Marcelo III Banzer? ¿Qué debe hacer la sociedad desde tu punto de vista, Aarón, con respecto a esto? Bueno, la sociedad debería, siento yo, practicar más el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, y eso implica honrar a la patria, y todos los que hicieron bien a nuestra patria, pues son todos aquellos personajes, tanto intelectuales como empresarios, deportistas, gestores culturales, que a lo largo de nuestra historia han contribuido mucho al bien común, y entre ellos, pues Marcelo III Banzer forma parte importante. Y en este sentido es importante realizar, valga la redundancia, actividades en las que se resalte sus pensamientos, sus textos, sus escritos, con la intención de contribuir más a toda esta serie de discusiones sobre qué es lo mejor para nuestro país, qué es lo mejor. Y pues resulta muy importante, muy crucial en la coyuntura actual de tantas disensiones, bloqueos, protestas y demás. Hablar, por ejemplo, de uno de los temas de Marcelo, el derecho a la guerra justa, que es el de jure, pero aquí en el libro de Francisco de Victoria,
donde plantea temas como la necesidad de si es bueno siempre mantenernos pasivos ante un agresor o si conviene actuar en defensa propia, como varios lo han intentado hacer al desbloquear carreteras, por ejemplo. Entonces su pensamiento es permanente, es actual, y pues invito a las personas que deseen conocer más acerca de él a buscar estos libros que están digitalizados, por cierto. ¿Dónde los podemos encontrar, digamos, digitalizados? Están en Internet Archive, que se escribe Internet Archive, como decir archivo, pero con la E al final, Internet Archive. Se han subido a la cuenta de ICES de Internet Archive, y ahí se pueden encontrar en formato PDF, TXT, EPUB y otros formatos en los que la gente pueda leerlo. Aarón, creo que tienes otros libros más que quieres presentarnos para que la gente lo tome en consideración. Claro. ¿Qué nos has traído? Debido a que Marcelo III pues impulsaba mucho el estudio de la hispanidad, del amor a nuestro pasado hispánico, al legado español, pues es importante resaltar que también como Fundación ICES hemos tratado de seguir en algún grado esa línea de pensamiento. Por ejemplo, este libro de Eric Soria Galvarro, un gran investigador muy valioso, muy esforzado en sus estudios, se llama Ñuflo de Chávez y los suyos, que es un estudio genealógico de quiénes eran los descendientes de Ñuflo de Chávez. Se publicó en 2022 aquí en Santa Cruz de la Sierra y contiene incluso láminas muy especiales a color con mapas de la Santa Cruz de aquel entonces. Lo que trata de hacer este libro es contribuir a la investigación de quién era Ñuflo de Chávez con respecto a su familia, su legado, sus parientes en general. Ahí está. Muy interesante. ¿Y el otro libro? Ñuflo de Chávez y los suyos, que por cierto está a 140. Esto también es de ICES. Sí, correcto, de ICES, 140 bolivianos. Y este otro que es Ñuflo de Chávez en la conquista y colonización de la América Austral, de Francisco Sillán Sillán, que él es un investigador, historiador, filólogo español, que se ocupó de estudiar a este personaje ya más desde el ámbito narrativo, digámoslo, es decir, su trayectoria, cómo fue que Ñuflo de Chávez recorrió estas tierras en el oriente boliviano, en la época hispánica, con qué personajes se encuentra, con qué conflictos tiene que lidiar, y es un estudio investigativo muy importante que permite ver con profundidad la historia virreinal de Santa Cruz, de Bolivia, para quienes quieran conocer acerca de la biografía de Ñuflo de Chávez. Es un ensayo, es muy fundamentado porque cita bastante bibliografía, y bueno, este se lanzó el año pasado. Ya Francisco Sillán ha fallecido, en paz descanse, pero logró ver esta edición ya hecha. Eso es lo que, bueno, estamos muy felices de que se haya podido. Y este está en 150 bolivianos, también de Fundación ICES. ¿Dónde se pueden comunicar, tal vez si tienes algún número o alguna página para que puedan adquirir los amables oyentes estos libros? Se pueden comunicar con la página del ICES, que está en Facebook e Instagram como Fundación ICES, ICEES, Fundación ICES. También hay unos 3 números de teléfono que están en la página. Bueno, el mío, si quieren, que está ahí también, el 790-73-310, 790-73-310. Muy bien. ¿Cuál sería el último mensaje, tal vez un poquito, para que nuestros oyentes puedan, digamos, inmiscuirse como yo de una manera así que sorprendida de conocer a un autor como el que hemos visto hoy día? ¿Qué podrías decir a los niños y jóvenes, Aarón? Bueno, yo les diría que rescatemos el pensamiento de Marcelo III Banzer, en particular todo aquello que él pensaba en cuanto al bien común de la sociedad, es decir, la búsqueda de la vida virtuosa, y eso que se logra mediante el apartarnos de las disensiones, de las peleas por motivos intrascendentes, que si tenemos diferencias, que sea por motivos verdaderamente importantes. Rescato una frase en particular que también ha rescatado don Oscar III Suárez, que dice de la siguiente manera: no hay triunfo más grande ni laurel más fresco que el de aquel que pasó por las tinieblas de la opresión y de ella salió digno, incorrupto y sin odios. Esto lo dijo Marcelo III Banzer. Aparece
en el libro Desde mi umbral, y pues resalta la importancia de el perdón, porque varias personas rescatan de Marcelo que era muy caballero, un caballeroso. A pesar de sufrir los campos de concentración, perdonó a sus enemigos y fue muy cortés. Hoy día, estimados amigos, hemos tenido un programa muy interesante sobre una persona cruceña, amante de la tierra oriental y que debemos rescatarlo. Dentro de unos días, el 24 de agosto de este año, se van a cumplir 100 años de festejo y homenaje de su nacimiento. Por favor, las personas que están por ahí, que tengan algún contacto con cultura, ya sea gobernación y alcaldía, desde el Estado realicen algún homenaje, porque obviamente la familia va a tratar seguramente de promocionar y divulgar, como nosotros hoy día hemos hecho, este pensamiento, porque es muy importante y debe ser rescatado. Muchas gracias, Aarón. Te doy las gracias infinitas por habernos traído este pensador aquí a la mesa y que seguramente ha sido de mucho provecho para todas las personas. Hemos estado con Aarón Mariscal del Instituto ICES. Ustedes pueden ver las páginas, pueden ingresar en Facebook, en Instagram, en la página de Marcelo Terceros Banzer y ver y también contactarse por esos medios seguramente en las redes sociales con los que dirigen estas y administran estas páginas. Conmigo será hasta el siguiente miércoles, si Dios lo permite. Muchas gracias y hasta luego. Hemos presentado Tumba en Radio.